Bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes. Una vez más estamos aquí en Iglesia Reformada Durazno, estudiando la Escritura, y vamos a estar estudiando Colosenses, capítulo 2, versículo 16 al 23. Esta es la segunda parte del mensaje de que vimos el domingo pasado, ¿verdad? Pero antes de comenzar, vamos a orar para que Dios dirija esta predicación y Él se glorifique en los resultados. Padre, gracias, bendito Dios, por este tiempo que pudimos alabarte, pudimos honrarte y queremos continuar adorándote, Señor. Padre, mirando y escuchando tu palabra, Señor, y por estar atento a tu voz y estar atento a lo que tú quieres enseñarnos. Padre amado, ayúdanos, Señor, a ser cada día mejores hijos, maduros, Señor, firmes en la roca, como cantábamos. Padre, firmes en la roca de nuestra salvación. Ayúdanos a ser obedientes. Padre amado, tu iglesia necesita oírte porque tenemos hambre y sed de justicia. Padre, como dice tu palabra, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y Padre, venimos a este lugar. Padre, la iglesia está reunida en este lugar para recibir tu palabra. Señor amado, para ser saciado de tu palabra, para poder continuar afuera adorándote. Así, Padre, sirviéndote de la mejor manera. Padre, para poder ser luz en este mundo de tiniebla. Padre, nos necesitan las almas. Pero nosotros necesitamos oírte, Señor. Necesitamos que tú nos fortalezcas. Estamos débiles espiritualmente. Por eso estamos aquí, reconociendo que necesitamos de ese gran Dios, de ese poder, para salir renovados, fortalecidos, para seguir luchando contra el mal, luchando contra el pecado y tener victorias espirituales. Oh, ayuda a esta iglesia aquí en Durazno, Señor. Padre amado, pero tú nos has elegido para hacer luz y queremos ser luz. Necesitamos de ti, estamos clamando, Dios. Sacia nuestra sed espiritual, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Seguimos estudiando la filosofía falsa. Ese es el tema que estuvimos mirando el domingo pasado. Y la lectura es Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 23. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 23. Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamento, crece en el conocimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rendimientos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen en el uso. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría de culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Bueno, estamos mirando no dejarnos de intimidar, ¿verdad? La segunda parte. Entonces vimos cómo Pablo está enseñando a esta iglesia que está siendo atacada por filosofías humanas, ¿verdad? Con nuevas religiones, con pensamientos de hombre, con legalismo. Bueno, tenemos que mirar también nosotros hoy en día también que estamos siendo atacados por lo mismo, porque la iglesia, los cristianos estamos siendo atacados también, ¿verdad? Por legalistas, por gente que dice que es cristiana, que es evangélica y tiene visiones y habla con los ángeles y murió y resucitó y ahora trae un mensaje nuevo, ¿verdad? Pero hemos visto, ¿verdad?, que eso es mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ya tiene todo revelado en su palabra, no necesitamos más revelaciones. Entonces debemos estar ahora analizándonos nosotros mismos, individualmente, ¿verdad? ¿Dónde está mi fe, mi confianza en mi diario vivir? ¿En qué confío yo? Tenemos que hacernos 4 preguntas individualmente, ¿verdad? Para nosotros mismos, no es para que la contesten ahora, sino para que ustedes mismos se analicen, y yo mismo me analice y vea, ¿verdad? ¿Cómo está mi fe, mi confianza? ¿Dónde estoy parado? ¿Estoy parado sobre la roca, sobre la palabra de Dios? Bien, primera pregunta. ¿Cuáles son las 3 cosas hoy en día que me esfuerzo en alcanzar? ¿Cuáles son las 3 cosas hoy en día que me esfuerzo en alcanzar?
para que cuando abro los ojos yo, ¿verdad? En mi diario vivir, en mi mente, ¿qué digo primero? ¿Qué hago primero? ¿Qué tengo en mi mente que tengo que hacer primero? Segundo, ¿cuáles son las 3 cosas que hoy en día estamos buscando? ¿Cuáles son las 3 cosas principales en nuestro diario vivir que estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? ¿Verdad? Estamos en un mundo que muchas veces vemos al mundo y el mundo no sabe qué buscar, porque un día busca este, un día busca aquel, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que, si estamos parados en la roca, tenemos que tener convicciones firmes, convicciones bíblicas, por supuesto, ¿verdad? Bien, tercera pregunta, ¿cuáles son las 3 cosas que me gustan? ¿Cuáles son las 3 cosas que me gustan? ¿Cuáles son las 3 cosas que me gustan? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más uso mi tiempo, verdad? Porque cuando yo uso mi tiempo en algo que me gusta, ¿verdad? Bueno, obviamente que si somos cristianos, lo que nos tiene que gustar es las cosas espirituales, porque somos espirituales, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las 3 cosas que más me gustan? Cuarta pregunta, ¿cuáles son 3 cosas que pienso más en mi diario vivir, en mi mente? ¿Qué estoy pensando día a día? ¿Qué es lo que tengo en primer lugar en mi mente? ¿Verdad? Bueno, ¿saben qué? El Señor Jesucristo dijo, en donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Bueno, lo que nosotros tenemos en primer lugar, ese es nuestro Dios. Cuando abrimos los ojos y pensamos, tengo que hacer esto, ¿verdad? Bueno, tengo la preocupación que tengo que comer, o tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, ¿verdad? Bueno, ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Que el cristiano tiene que tener a Dios en primer lugar. Abre sus ojos y dice, te alabo, Señor, porque tengo un día más para servirte, para conocerte, para darte a conocer al mundo. Bien. Entonces, en lo que pensamos más, es ahí donde está mi esfuerzo, ¿verdad? Para alcanzar las cosas que me gustan. Cuando yo me esfuerzo para alcanzar algo que me gusta, bueno, ¿qué es lo que me gusta? Bueno, y lo veo, yo si me analizo todos los días, me tengo que analizar mi diario vivir, ¿en qué vivo pensando? ¿En esa meta? ¿Mi meta qué es? ¿Ser famoso? ¿Ser alguien en el mundo? ¿Que me acepten las personas? ¿O ser igual a Cristo? Nuestro principal objetivo como cristiano es ser igual a Cristo. Por eso Pablo nos está ayudando como iglesia en qué cosas debemos estar concentrados, aquello que decimos que nacimos de nuevo. Aquello que decimos que somos hijos de Dios, tenemos que estar concentrados en lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, a continuación de la lectura que hicimos. Y el versículo 2 lo dice más específico, poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Bueno, hermanos, ¿qué estamos poniendo en nuestra mente? Nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro deseo, ¿en las cosas de arriba o en las cosas de la tierra? Bueno, si estamos pensando más en las cosas de la tierra, es una evidencia que somos más terrenales que espirituales. Entonces, algún problema está pasando, ¿verdad?, en nuestra vida. Entonces, es lo mismo lo que dijo el Señor Jesucristo, que nuestra principal meta como hijo de Dios es hacernos tesoros en los cielos. Eso es lo que el Señor nos mandó, háganse el tesoro en los cielos. Y abrimos los ojos y yo dice, tengo que pensar, Gustavo, tenés que pensar hacer un granito más de tesoro allí en el cielo. Tengo que poner un poquito más allí, a la cuenta del banco celestial que tiene Dios para mí, ¿verdad? Y eso es que tenemos que estar nuestra mente enfocada en las cosas de arriba, ¿verdad? Allí donde está vuestro corazón, allí está vuestro tesoro, ¿verdad? Y es por lo que peleamos, es por lo que nos afanamos, es por lo que lloramos y porque nos preocupamos en nuestro tesoro. Entonces, Pablo lo dice en Filipenses también, que pensemos en todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo buen nombre. Y todo en eso debemos estar pensando. Nuestra mente tiene que estar bombardeada por las cosas puras, espirituales, ¿verdad? Para poder ser espirituales. Porque si no, ¿qué vamos a ser espirituales si vivimos pensando en las cosas de la tierra? Y venimos un domingo, un viernes, un miércoles, ¿verdad? Y ya cumplí. Ya está, ahora ya vivo para mí, vivo para el mundo y preocupándome en las cosas del mundo. Dios dice, no. Tienes que estar 24 horas pensando en las cosas celestiales. Obviamente que vivimos en un mundo que necesitamos trabajar, precisamos comer, comprar las cosas, ¿verdad? Vestirnos. Tampoco vivimos en las nubes, ¿verdad? Como muchas veces le decimos a los jóvenes, vos estás en las nubes, que estás, ¿verdad? Pero no, el cristiano no vive en las nubes, sino que está pendiente que él tiene un propósito aquí en la tierra, un propósito celestial,
Él no está pendiente de las cosas terrenales en primer lugar, sino pone siempre en primer lugar, y debemos poner en primer lugar a Dios y sus cosas, no en el mundo. Por eso Juan dice, no améis al mundo, ni el sistema del mundo, ¿verdad? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces es algo donde tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y ver, bueno, Señor, yo estoy poniéndote en primer lugar a ti, y en segundo lugar a mi prójimo, y allá último soy yo, o me pongo yo en primer lugar, y después cuando hay tiempo para Dios, y si tengo tiempo para mi prójimo. Bueno, eso no es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Por eso Pablo comienza este capítulo 3, como estábamos mirando, ¿verdad? En lo que debemos practicar. Se terminó la doctrina, capítulo 1, capítulo 2, se terminó la doctrina y ahora empieza el capítulo 3, dando instrucciones teóricas, bueno, dando instrucciones prácticas. Primero lo dio teórico, como en la escuela, ¿verdad? Como vamos a aprender un oficio en la UTU, aquellos que estudiamos en la UTU, ¿qué hace? Te dan primero lo teórico, ¿verdad? Y después, ¿de dónde vamos? A lo práctico, ¿verdad? ¿Se entiende? Bueno, Dios hace lo mismo. Dios nos enseña de la misma manera. Nos da primeramente lo teórico y después Pablo nos está enseñando cómo debemos practicar. ¿Y cómo debemos practicar? Primero tenemos que pensar en las cosas de arriba, ¿verdad? Para poder practicar lo teórico. Pensar en lo que Dios nos ha enseñado en todos estos años. ¿Para qué? Para hacerlo, ¿verdad? Entonces Pablo nos está diciendo que estamos rodeados de filosofía falsa, religiones falsas, y la clave para el cristiano es estar enfocado nuestra mente en los deseos de las cosas de arriba. Entonces va a venir bombardeo del enemigo, ¿verdad? Pero el cristiano está pensando en Dios, en su palabra. Entonces no lo va a afectar. Pero si el cristiano no anda mirando las cosas de arriba, pensando en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, va a venir una mala noticia, una buena noticia, una noticia falsa, ¿verdad? Y el cristiano capaz que toca, ¿verdad? Y sale, no, porque me dijo fulano, y va a pasar eso, o va a pasar aquello, o va a venir Cristo ahora, o va a venir Cristo mañana, ¿verdad? Porque aquel fulano dice que tuvo una revelación y habló con un ángel y le dijo, ¿verdad? Ay, guau, si aquel dijo, bueno, sí, amén. No es sí, amén. El cristiano mira todo y pesa todo por la palabra de Dios, ¿verdad? Y se da cuenta cuando alguien viene con una falsa doctrina o una doctrina verdadera. ¿Por qué? Porque la doctrina tiene que estar fundada en la palabra de Dios. Esa es la verdadera doctrina. Entonces debemos buscar la verdadera doctrina. Somos seres espirituales y los seres espirituales, ¿a quién buscan? Al Padre de los espíritus. Dios es el Padre de los espíritus y nosotros somos los hijos de Dios, los hijos espirituales, ¿verdad? Entonces, como estamos en esta tierra, sí, vivimos en este cuerpo de carne, es un envase, pero dentro de nosotros está el Espíritu Santo y es que nos lleva a ser un ser espiritual, ¿verdad? Somos espirituales porque buscamos las cosas espirituales en la palabra de Dios, es el libro espiritual, y ahí encontramos al Dios espiritual, ¿verdad? Y eso, estar enfocado en ese Dios. El mundo está enfocado buscando la filosofía del mundo y el cristiano está buscando la sabiduría de Dios. El mundo en su cosa y el cristiano en su cosa. ¿Se entiende? No podemos mezclar las dos cosas. ¿Por qué? Porque Dios no se mezcla con Satanás. Satanás tiene su sistema y Dios tiene su otro sistema, ¿verdad? En el mundo hay dos sistemas, hay dos señores, Satanás y Dios. No hay uno intermedio. No podemos agradar al mundo y agradar a Dios, dice, ¿verdad? Porque amamos a uno, vamos a aborrecer a otro, dijo el Señor. Si amamos a Satanás y al mundo, estamos sirviendo a Satanás y al mundo. Si amamos a Dios, estamos sirviendo a Dios, ¿verdad? Y buscándolo a Él. Entonces la filosofía humana busca, o sea, la religión humana busca el legalismo, el misticismo, el asceteísmo, ¿verdad? Como estuvimos mirando. Ellos enseñan que lo verdadero espiritual es Cristo más filosofía, es Cristo más rito, ¿verdad? Y piensan que, bueno, así van a ser un súper espiritual. Nosotros sabemos que eso es mentira, ya lo estudiamos, ¿verdad? Bueno, Dios nos dice a nosotros, a sus hijos, que solo Cristo y la palabra es suficiente, no necesitamos más nada. Cristo es suficiente. Para el cristiano no le debe agregar nada ni le debe sacar nada a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano ama a Dios. Y como el cristiano ama a Dios, Cristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará.
¿verdad? No la palabra de otros, sino mi palabra. La palabra de Dios es la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Bueno, esa palabra guarda el cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo llama a Cristo. Cuando incluimos a Cristo, más las otras reglas, sin ser la que dice la Escritura, eso es, bueno, estamos haciendo lo contrario a lo que Dios manda, ¿verdad? La Biblia es pura, bueno, la estamos contaminando. Nuestra vida se está contaminando. ¿Por qué? Porque estamos mezclando cosas impuras, mentiras, ¿verdad? Religiones, malos maestros, ¿verdad? Que nos están enseñando cosas fuera de la palabra de Dios, y eso contamina nuestra vida espiritual. ¿Y qué va a pasar? Ah, soy yo. A mí, que nadie me diga lo que yo tengo que ver, lo que yo tengo que mirar, lo que yo tengo que escuchar. Sí, pero te contaminás vos, contaminás a tu esposa, a tus hijos, a la iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿cómo es? Como la levadura. Un poquito de pecado contamina toda la masa. ¿Se entiende? Por eso el cristiano está velando, ¿verdad? Cuidando su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque no quiere contaminar, sino quiere contaminar a los demás. Porque ama a su familia, ama a los hermanos, ama a Dios, y Él no quiere hacerle mal, sino hacerle bien. Entonces cuando nosotros nos cuidamos en la sana doctrina, estamos cuidando a nuestra familia y estamos cuidando también a la iglesia, de no contaminarla, ¿verdad? Entonces nuestros ritos y sacrificios, ¿verdad? Eso no le agradan a Dios. Lo que le agrada a Dios, ¿qué es? La obediencia a su palabra, ¿verdad? Entonces cuando hacemos las cosas para Dios, ¿cómo lo hacemos? Sí, yo no falto ninguna reunión, yo hago esto, yo hago aquello, pero ¿cómo lo hacemos? Nuestro corazón, nuestra mente, ¿cómo la hace? Ah, otra vez tengo que ir a congregarme, oh, qué horrible, otra vez tengo que ir a orar, oh, qué horrible, pero voy a ir, bueno, qué horrible. Bueno, eso no tiene valor delante de Dios, ¿verdad? Porque Dios quiere que nosotros hagamos las cosas con gozo, con alegría. ¡Qué bueno! Voy a congregarme. ¡Qué bueno! Voy a poder estar con mis hermanos. Voy a poder cantar, voy a poder ofrendar, voy a poder escuchar la palabra de Dios. Es el domingo, el día del Señor, no es mío. No es el día de estar con mi esposa o estar con mis hijos, es el día del Señor. Que el Señor dispuso que el primer día de la semana se reunieran los hermanos, ¿verdad? Para congregarse y cantar y como dije hoy, todo lo que el Señor ha mandado hacer y hacer sacrificio para Dios, ¿verdad? Sacrificio de alabanza. Bueno, todo eso es lo que hace el cristiano. Bueno, se sacrifica su carne, se sacrifica para Dios. Entonces, Dios le agrada que nosotros no usemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, en servicio a Él, a los hermanos, ¿verdad? Que obedezcamos su palabra con gozo, con alegría. Por esa nuestra preocupación como hijo de Dios debe estar así, ¿verdad? Debemos estar pensando como hijo de Dios, ¿estoy obedeciendo la palabra de Dios como Dios quiere que la obedezca? ¿O la obedezco a mi conveniencia? Yo decido, un poquito y mañana, bueno. Pero perdoname, Señor, vos me entendés, vos sabés cómo soy yo, ¿verdad? Porque somos así, por lo menos yo soy así, ¿verdad? Señor, vos sabés que yo soy débil y muchas veces nos escudamos que somos débiles. Y bueno, Señor, vos tenés que entenderme, yo soy débil, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Colosenses capítulo 2, versículo 23. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, estos falsos maestros enseñaban, bueno, sacrifica tu carne. ¿Cómo? Bueno, ¿se acuerdan que estuvimos mirando? No te bañes, ponte clavo en los pies, bueno, métete en un monasterio, hazte monja, hazte monje, y bueno, y ya está, sacrificate y Dios te va a estar contento, vas a agradar a Dios. Pero sabemos que eso es una filosofía, ¿verdad? Que simplemente es para agradar a su carne, para que lo miren, para que lo aplaudan, ¿verdad? Entonces Pablo dice que esta filosofía humana y falsa no tiene valor delante de Dios, no tiene nada de espiritual, ¿verdad? Sino que es legalismo, y es misticismo, asceteísmo, y no mejora a nadie, sino lo único que hace es llevarnos lejos de Dios, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. No salva a nadie, no crece nadie con estas religiones falsas. La iglesia de Colosas estaba siendo atacada por estas filosofías, ¿verdad? Que estaban enseñando estos falsos maestros,
Cristo no era suficiente, tenían que agregarle algo más a su salvación, tenían que hacer esfuerzos humanos para ser mejores, ¿verdad? Espiritualmente, para crecer espiritualmente tenían que poner reglas humanas. Y Pablo dice, esto es una mentira del mismo infierno. Satanás siempre quiere agregarle o quitarle a la palabra de Dios, o torcer la palabra de Dios. Lo hizo con Eva, ¿se acuerdan? Ya del principio lo hizo. Lo hizo cuando quiso tentar a Cristo, cuando tentó a Cristo, ¿verdad? Él torció las Escrituras. Y bueno, el mismo Señor, obviamente que lo venció. ¿Por qué? Porque obedeció la Escritura. Bueno, ¿cómo podemos vencer a Satanás nosotros? Obedeciendo las Escrituras. Cristo vino a enseñarnos cómo nosotros podemos vencer a Satanás. Cómo nosotros podemos vencer al falso maestro, descubrir a los falsos maestros, como lo hemos hecho en varios años que hemos estado. Gracias a Dios, Dios nos ha puesto para eso, ¿verdad? Descubrir a los falsos maestros y decirle, mire, eso es pecado, eso no lo enseña la palabra de Dios, eso no es de Dios, ¿verdad? Y bueno, y el cristiano tiene que estar preparado para eso, porque somos soldados para combatir. ¿Combatir qué? La mala enseñanza, la mala filosofía, ¿verdad? Combatir el pecado, combatir la maldad. Y Satanás se esfuerza en torcer la Escritura. ¿Y qué va a hacer? Inventar religiones falsas. Y el cristiano tiene que estar preparado, ¿verdad? Para poder combatir con la palabra de Dios, que es la espada que Dios nos ha dado, para vencer al maligno, ¿verdad? Y descubrir estos falsos maestros. Entonces, la única manera que podemos hacerlo es, bueno, buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba. ¿Por qué buscar las cosas de arriba? Colosenses capítulo 3, versículo 1, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si somos de arriba, como dijimos hoy, debemos buscar las cosas de arriba. No perdamos el tiempo buscando filosofía del mundo, del mismo Satanás que nos engañe, ¿verdad? El Satanás ya tiene cautivo al mundo, pero también nos quiere engañar a nosotros, los cristianos. Entonces nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba para no ser engañados por el mundo. Bueno, y Él va a traer una falsa sabiduría, Él va a traer una falsa enseñanza para hacernos caer. Bueno, y está todo en la palabra de Dios. Nosotros como cristianos debemos buscar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está completa. Cristo está, estando en Cristo estamos completos, ¿verdad? Lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Por qué si estamos completos con el Rey de Gloria, lo más grande que hay, lo supremo que hay, estamos completos? ¿Por qué vamos a ir a la basura a buscar basura? ¿Verdad? Si estamos completos acá. No volvamos otra vez a la basura del mundo, a la falsa enseñanza, a la mala doctrina. Bueno, si estamos completos con Él, continuemos con Él ahí, mirando, escudriñando cómo es Él y pues, intentándolo de imitar, ¿verdad? Para así poder vencer a la falsa filosofía, las falsas misiones, las falsas religiones, que muchas veces hasta nombran el Evangelio, ¿verdad? Y se dicen ser evangelistas. Bueno, pero para eso tenemos que estar preparados con la palabra de Dios. Dejar de lado los pensamientos humanos, ¿verdad? Lo mismo hicieron los fariseos en el tiempo de Cristo. El Señor mismo le dijo, ustedes han dejado la ley por pensamientos humanos, por su religión. ¿Y saben qué? Ustedes son hijos del infierno. Ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque están por fuera, son preciosos, con sus túnicas largas, con sus corbatas y sus trajes preciosos, pero por dentro están podridos. Por sus frutos lo van a conocer, dijo el Señor, ¿verdad? Y nosotros lo mismo, nosotros los conocemos por sus frutos. Los frutos van a decir lo que tienen dentro. Entonces, por eso no debemos estar buscando nada nuevo, nada místico. Solo debemos aprender de Cristo y imitarlo a Él. Y estar satisfechos con eso. Y eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? No buscar otra cosa. ¿Queremos crecer espiritualmente? Bueno, debemos mirar a Cristo y imitarlo. Estudiar cómo anduvo, qué hizo. Bueno, lo mismo hace un discípulo. El maestro, aquellos que hemos hecho artes marciales, el maestro está adelante haciendo los movimientos y el alumno ¿qué hace? Va atrás, haciendo lo que el maestro hace. Y el Cristo es nuestro maestro, ¿se entiende? Él ya marcó el camino y nos trazó el camino para que nosotros lo estudiemos y continuemos el camino de Él. Y ahí vamos a crecer espiritualmente.
Muchas veces decimos, ay, soy un bebé espiritual, tengo tanto que crecer. Bueno, tienes tanto para mirar de Cristo y imitarlo a Él para poder crecer. ¿Quieres crecer? Imita a Cristo. Estúdialo, míralo, enamórate de Cristo. Y ahí continúa el camino que Él nos trazó, ¿verdad? No busquemos filosofía del mundo, busquemos a Cristo. Entonces el capítulo 3 es el resumen del capítulo 1 y el capítulo 2 de Colosenses. ¿Ah? El capítulo 3 es el resumen del capítulo 1 y el capítulo 2 de Colosenses. Bueno, Pablo nos enseñó, como dije hoy, lo teórico, y ahora nos está enseñando cómo debemos practicar la verdadera sabiduría. ¿Cómo? Mirando al cielo y buscando las cosas de arriba, ¿verdad? La manera que Pablo nos enseña, él, como dije hoy, nos enseña la doctrina y después nos enseña a vivir. ¿Cómo vivir esa doctrina? Y que nos enseñó que Cristo es suficiente. No necesitamos más nada. Estamos completos en Él. Estamos salvos completamente en Él, ¿verdad? Y entonces dice, enfócate en Cristo. No pierdas la mirada de Cristo. Cuando sacamos la mirada de Cristo, es como cuando va el maestro otra vez. El maestro va adelante, ¿verdad? Enseñando los movimientos. Y cuando el alumno dice, ah, mirá, qué lindo aquello. Ya está, el maestro va por otro lado y ya el alumno, ¿qué pasó? Se perdió, ¿verdad? Uy, me perdí. ¿Qué movimiento tenía que hacer? Bueno, lo mismo. Si nosotros estamos mirando a Cristo, los movimientos que el Señor nos manda a hacer, ¿verdad? Y sacamos la mirada de este libro y miramos otra filosofía falsa, ¿qué va a pasar? Nos alejamos de este libro, nos perdemos del camino, ¿verdad? Y Dios tiene que venir y ¿qué? Disciplinarnos. Entonces no busquemos la disciplina del Señor, ¿verdad? Debemos buscar que Dios nos bendiga, no la disciplina del Señor. Entonces nuestra salvación se va a ver, ¿verdad?, en qué es lo que estamos buscando. Si nos sentimos completos en Cristo, estamos buscando a ese Dios, a ese Cristo, abrimos los ojos y nuestro deseo es buscar a Dios y conocerlo más, ser útil en sus manos, evangelizar, ¿verdad? Entonces, para el cristiano no importa, ¿verdad?, lo que dicen estos falsos maestros, sino lo que dicen las Escrituras. No, pero ¿viste que fulano de tal que está diciendo? No importa, Dios dice tal cosa. Si Dios lo dice, sí, amén. Lo que dice este hombre fuera de la Escritura, bueno, no es bíblico. Las Escrituras son suficientes, ¿verdad? No van a mirar como ignorantes, se van a reír de nosotros. ¿Por qué? Vos solamente crees en la Biblia. Ay, nosotros creemos en la Biblia más en el libro del Mormón. Nosotros creemos en la Biblia más en el libro de aquel. Nosotros creemos en la Biblia más en los santos. Nosotros creemos en la Biblia más en los ángeles, ¿verdad? Bueno, Pablo nos enseñó para qué hacen esas cosas. Para intimidarnos. ¿Sí? Estas personas son súper espirituales. Nosotros tenemos solo la Biblia. Qué horrible, ¿verdad? Y nos hacen sentir así, que somos afanados, estamos solamente cegados con la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es suficiente, dice Dios. No precisamos más nada, ¿verdad? No debemos esclavizarnos a ninguna religión ni a ninguna secta, solamente en estar enfocado en la palabra de Dios. Lo vemos hoy en día, ¿verdad? En el evangelio carismático, ¿qué hacen? Bueno, ellos le agregan cosas. Le agregan, bueno, vamos a adorar a Dios, vamos a meterle las cosas del mundo a la Biblia y vamos a hacer todo juntos, total. Así tenemos más gente. Y la gente está conforme. Música del mundo, bailamos, cantamos, como el mundo, nos movemos, ¿verdad? Y gritamos, saltamos, y cada uno grita y hace lo que quiere. Qué lindo eso, libertad dentro del templo, ¿verdad? Bueno, sabemos que Dios nos pide esas cosas de la iglesia. La iglesia tiene que hacer todo decentemente y con orden, dice Dios. Entonces, vemos que el mundo también ya ha implementado eso dentro del evangelio, ¿verdad? Y bueno, si tú no hablas en lengua, no tienes ese nivel espiritual. Eres un cristianito chiquito. Pero yo hablo en lengua, yo tengo visiones, yo tengo manifestaciones, hablo con Dios directamente, se me aparece de noche y se sienta conmigo en la cama y hablamos y conversamos tranquilamente, ¿verdad? Y ellos tienen todas esas cosas. Bueno, pero Pablo ya nos enseñó, ¿verdad?, que todas esas cosas no es para... Versículo 23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, o sea, para ellos mismos, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra el apetito de la carne, no tiene valor alguno. Dios no valora nada de eso porque es mentira, ¿verdad? Entonces no debemos dejarnos de intimidar, dice Pablo, no se dejen de intimidar. Y tenemos varios ejemplos que Dios ha puesto en la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento.
Bueno, el Antiguo Testamento, como estuvimos hablando, está escrito ¿para qué? Para nuestra enseñanza. La enseñanza para la iglesia. Para que la iglesia no caiga en lo que cayó el pueblo de Israel. ¿Verdad? Entonces tenemos varios ejemplos en nuestra Biblia, y vamos a ver si lo podemos leer todos. Tenemos la historia del rey David, que quiso mover el arca del pacto. No sé si se acuerdan. Esa historia cuando David está de rey ahí en Jerusalén y quiere traer el arca, ¿verdad? Y tenía que ser transportada. Los filisteos se habían apoderado del arca de Jerusalén, el arca de Dios, donde estaba el pacto de Dios. Bueno, entonces estos filisteos, ¿qué hicieron? Cargaron el arca en un carro y se la llevaron, ¿tá? Pero ¿qué le pasaron a los filisteos? Vino la plaga porque tenían el arca de Dios, entonces no la querían el arca. Entonces va David, que era el rey, y dice, bueno, vamos a traer el arca. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a hacer un carro nuevo, y vamos a cargarla y la traemos con unos bueyes y la traemos. Y dice David, ¿verdad? Y ahí fue el plan de David. Era bueno el plan. Era rápido, la traían los bueyes, no tenía que traer cargándola. Pero ¿qué dijo Dios? Dios en el Número capítulo 4 dice que el arca debía ser transportada, ¿verdad?, por los levitas. No era cualquiera que tenía que moverle el arca. Y el arca tenía en los costados, tenía anillos donde le pasaban unas barras, ¿verdad?, de cada lado, y ahí los levitas levantaban aquella arca, no se podía tocar, y así la transportaban. Así era lo que Dios quería. Pero David tuvo una mejor idea. Si vamos a transportarla más rápido, y bueno, vamos a poner estos bueyes. Y esto lo dice Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3, dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. O sea, volvemos a lo mismo, pusieron el arca en el carro. ¿Ah? ¿Dónde pusieron el arca? En un carro. Bueno, Dios dijo, bueno, que el arca debía ser transportada por levitas, ¿verdad? Pero ellos quisieron ponerla en un carro. No era una mala idea, humanamente, ¿verdad? Bueno, mejor que viniera en este carro, como dije, más rápido, todo, ¿verdad? Y estos levitas no tenían que ir caminando con el arca. Bueno, pero ¿qué tenía que mover el arca? ¿Quién la tenía que mover el arca? Bueno, como vimos anteriormente en 1 Samuel capítulo 6, los filisteos tenían el arca, ¿verdad? Ellos sabían que el poder de Israel, el poder de Dios estaba en esa arca, ¿verdad? Y eso era una bendición para el pueblo de Israel. Cuando Israel pierde el arca, perdió la bendición de Dios. Pero ellos recibieron una maldición, los filisteos. Por eso querían sacarse esa arca, ¿verdad? Porque lo estaba matando esa arca a ellos. Entonces, ellos querían devolverla, ¿verdad? Y ellos terminaron con tumores en su cuerpo y muriendo porque tenían el arca de Dios, tenían la maldición. David toma la idea de los filisteos, hacer un carro nuevo también, ¿verdad? Y traer en el arca. Y segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 4 dice: y cuando la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y bueno, ¿qué estaba pasando? Israel estaba de fiesta. Era un gran día para Israel. ¿Por qué? Porque venía el arca en camino. ¡Qué bueno! Viene el arca de Dios. ¡Qué bueno! Bueno, era un gran día. Y bueno, el versículo 6 dice: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderios, flautas, címbalos. Bueno, era una fiesta total, porque venía el arca. Todos estaban de fiesta. Bueno, pero ¿qué decía Dios? ¿Cómo estaba Dios? Ellos estaban de fiesta, venía el arca, pero ¿qué? ¿Estaba contento Dios? ¿Qué pasó? Versículo 6 del mismo capítulo dice: cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. O sea, iban los bueyes caminando con el arca y de repente tropezaron, ¿verdad? Y Usa no lo hizo algo malo. Simplemente, ahí se va a caer el arca, qué horrible. Le voy a tocar, que no toque el suelo, ¿verdad? Bueno, siguió por sentimientos. El arca se va a caer. Bueno,
podía haber sido algo, ¿verdad?, bueno, para que el arca no tocara el suelo. Usa toca el arca y a los ojos, que para los ojos de los hombres estaba perfecto. Muy bien, Usa. Pero ¿qué pasó con Usa? ¿Qué dijo Dios? Versículo 7 dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Y allí Dios, por aquella temeridad, cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué le pasó a Usa? Murió. ¿Por qué? Porque no tenía que tocar el arca. ¿Se entiende? Ellos venían de fiesta, que bueno, y en el arca, la traemos en el carro, y bueno, empezaron los bueyes y quisieron agarrarla, y este hombre muere. ¿Cuál era la orden de Dios? Nadie podía llevar el arca, solo los levitas. Nadie podía tocar el arca, ¿verdad? Vemos que Dios no estaba contento con lo que estaban haciendo su pueblo. Ellos estaban adorando a Dios a su manera, no haciendo las cosas a la manera de Dios, no a la manera en lo que Él quería, sino a la manera de que el rey quiso. Y como era el rey, sí, el rey perfecto, sí, hay que hacer lo que el rey dice. Pero se olvidaron lo que decía en Números capítulo 4, la ley de Dios, ¿verdad? Bueno, lo vemos hoy en día en muchas iglesias. Hacen lo que el pastor dice. No, si el pastor dice, ¿pero qué dice Dios? No, nosotros adoramos a Dios y no hacemos tal cosa porque el pastor dice. Pero la Biblia dice otra cosa. Sí, no, pero él es el ungido de Dios. Sí, pero ¿cuál es más importante, la palabra de Dios o el hombre? Bueno, acá vemos que tomaron en cuenta más lo que dijo el rey que lo que decía Dios en su palabra. Bueno, vemos que Usa venía cuidando el arca. No era algo malo que venía haciendo el hombre, ¿verdad? Pero él se olvidó que no la podía tocar y la tocó y murió por usar sus emociones. Él usó sus emociones y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros los cristianos. Nuestras emociones no nos controlen, ¿verdad? Que no controlen las emociones nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo lo tiene que controlar el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Cuando el Espíritu Santo controla mi cuerpo, va a controlar mis emociones, va a controlar todo. Pero cuando mis emociones controlan, mi corazón controla, mi cuerpo es muy peligroso. ¿Por qué? Porque los sentimientos siempre me van a llevar en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Pues capaz que lo queremos hacer de buenas intenciones, pero muchas personas dicen también, guíate por tus sentimientos, guíate por lo que dice tu corazón. Pero la Biblia dice que lo más perverso que tiene el ser humano es el corazón, la mente, ¿verdad? Hoy en día es muy común, guíate por tu corazón. No lo querés más, déjala, guíate por tu corazón. No lo querés más, déjalo, guíate por tu corazón. Y así vive el mundo, ¿verdad? Guiándose por su corazón. Versículos 8 y 10 dice: y entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez, Usa, hasta hoy. Hasta hoy, ahí están los Pérez. Hasta hoy. Versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom, Geteo. Bueno, David no la quiso el arca y la deja en la casa de Obed Edom, y allí quedó 3 meses en el arca, ¿tá? Pero ¿qué pasó con Obed Edom? Fue bendecido en gran manera y prosperó en gran manera, que vienen y le dicen al rey: mira, el arca la tiene Obed Edom y está prosperando en gran manera. Entonces David dice: bueno, pero yo estoy perdiendo esa bendición por dejar ahí el arca. Vamos a traer el arca, ¿verdad? David se entera, como dice el versículo 11, eso lo dice el versículo 11. Y David se entera que la casa de Obed Edom era bendecida en gran manera. Y bueno, David dice: bueno, vamos a traer el arca. La vamos a traer. Y bueno, y ahí viene el arca, ¿verdad? A la ciudad de Dios. Bueno, ¿qué aprendemos nosotros hoy en día? La iglesia, ¿qué aprende? Que a Dios se debe adorar como a Él le gusta y hacer lo que a Él le gusta, no lo que dicen mis sentimientos ni mis emociones, ¿verdad? Sino lo que Él dice en su palabra. Por eso cada vez que hacemos algo aquí en la iglesia, debemos siempre hacer y pensar: ¿qué dice Dios en su palabra? No, pero a mí me parece que de esta manera tenemos que hacerlo. Para un poquito, a ver qué dice Dios en su palabra. Vamos a buscar lo que dice Dios. Porque la iglesia es de Dios, no es mía, ni no es de ustedes, sino es de Él, ¿verdad? Y si es de Él, tenemos que hacer las cosas de acuerdo a su voluntad.
Primera de Samuel, otro ejemplo, Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Bueno, este hombre fue elegido, ¿verdad?, para que escuchara el profeta de Dios. Saúl fue elegido como rey y para que escuchara el profeta de Dios, Samuel. Bueno, Samuel va, lo unge como rey y le da las órdenes a Saúl. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 2 al 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿verdad?, que bueno, Dios lo libra del faraón, ¿verdad?, cruzan el mar. Bueno, el pueblo de Israel va camino a su tierra, a la tierra de Canaán. Vienen los filisteos, a los amalecitas, y atacan al pueblo de Israel. ¿Y atacan a quiénes? A las mujeres y a los niños, ¿tá? Este pueblo era traicionero. Y Dios se acordó ahora que Saúl era rey, se acordó de lo que le hicieron los amalecitas a su pueblo cuando estaban en el desierto. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice: bueno, Saúl, es hora de hacer venganza. Tú tienes que ir y hacer venganza ahí y destruir todo. Niño, mujer, ganado, rey, destruye todo, dice Dios. Versículo 3 de 1 Samuel 15. Ve pues, hiere a Amalec y destruye, ¿qué dice? Todo lo que tiene, y no te apiades de él. ¿Qué tenía que hacer? Matar a hombres, mujeres, niños, ni aún los de pecho, vaca, oveja, camello y asno. Bueno, Dios dice: destruye esa ciudad, no quiero que viva nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa ciudad estaba maldita por Dios, así como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Estaba maldita por su pecado. Entonces Saúl reúne todo su ejército, avisa a su pueblo, va y avisa a los vecinos de estos amalecitas, los ceneitas, ¿verdad? Estos ceneitas fueron que ayudaron al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Estos lo atacaron, bueno, pero los ceneitas lo ayudaron. Bueno, entonces va Saúl y le dice que se vayan de ese lugar, porque ellos van a ir a arrasar con todos los amalecitas, ¿verdad? Que Dios había mandado a destruir a los amalecitas, y atacaron. El pueblo de Israel atacó, ¿verdad? Y su objetivo era matar a niños y mujeres, matar todo ahí en Amalec. Como ellos vinieron también en la antigüedad, cuando estaban en Egipto, el pueblo de Israel, y atacaron a los niños y mujeres. Bueno, Dios dice: bueno, ¿sabe qué? Vamos a destruir todo eso. ¿Qué hizo el rey? Versículo 8 al 9. Tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a fila de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar, y a la mejor de las ovejas, y al ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y todo lo bueno no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable a sus ojos lo destruyeron. ¿Se entiende? ¿Qué hicieron aquí? Usaron sus sentimientos. Esto es lindo, esto destruirlo, esto me gusta, esto dejarlo. Pero ¿qué había dicho Dios? ¿Qué había dicho Dios? Destruyan todo, ¿verdad? Vemos que dejaron vivo al rey de Amalec, ¿verdad? Y dejaron vivo el mejor ganado. ¿Qué pasó aquí con el rey Saúl? ¿Qué se ve? Su orgullo, ¿verdad? Vemos su orgullo. Él quería tener al rey Amalec ahí, ¿para qué? Para burlarse de él. ¿Sí? Ya yo te gané, ¿verdad? Y reírse ahí del rey y burlarse. Ustedes atacaron a mi pueblo. Pero eso no era lo que Dios había mandado. Dios no mandó eso. ¿Qué dijo Dios sobre esta acción? De la acción del rey. Porque ¿quién estaba a cargo de todo el pueblo? El rey, ¿verdad? Dios le dio la orden específicamente al rey, para que el rey ejecutara su voluntad, la voluntad de Dios. Versículo 10 al 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Dios se arrepiente de haber puesto a Saúl como rey. ¿Por qué? ¿Por qué se arrepintió? Porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró, Samuel, y clamó a Jehová toda la noche. O sea, Samuel lo que hizo, oró por el rey. Se entristeció, empezó a llorar por el rey, porque sabía que Dios estaba enojado con el rey, ¿verdad? Y Dios se arrepiente de haber puesto como rey a Saúl, porque hizo
lo que a él le plació, no lo que Dios le había mandado, ¿verdad? Y el profeta lloró amargamente por el rey, porque no había obedecido a Dios, lloró por él. Después va el profeta a buscar a Saúl. En el versículo 13 dice, vino palabra de Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Cuando lo ve venir el profeta, Saúl dice, cumplí todo, hice todo lo que Dios me dijo, ¿verdad? Versículo 14 al 26, dice Samuel entonces dijo, acá el profeta habla y le dice, pues qué balido de oveja y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Esos animales que están ahí, ¿qué es? Y Saúl respondió, llámale, lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Quién fue que perdonó? El pueblo. Ya él sacó el lazo, ¿verdad? No me diga a mí, es culpa del pueblo. Es culpa del pueblo. Como Adán, ¿verdad? La mujer que me diste. Culpa de ella, culpa tuya, Dios. Porque mirá, vos me diste esa mujer. Y culpa tuya, me diste esa mujer, yo pequé. Bueno, ahora acá vemos lo mismo de Saúl. Culpa del pueblo. El pueblo perdonó la oveja y la vaca para sacrificarle a Jehová, tu Dios. Vemos como que ya Saúl se va apartando. Ya no es Jehová nuestro Dios, sino Jehová tu Dios. Jehová tu Dios. Para los demás, pero los demás nos destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di, ¿qué te dijo Dios? Versículo 17 dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazle guerra hasta que lo acabes. O sea, no quiero nada. Versículo 19 dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Samuel entonces dijo, ¿qué balido de oveja y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas y las primicias de anatema para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Bueno, ¿en qué se complace Dios? ¿En tus sacrificios, Saúl? ¿En tus ritos? ¿En tus esfuerzos humanos? ¿O se complace en la obediencia en su palabra? Bueno, vemos aquí en qué se complace Dios, ¿verdad? A veces queremos complacer a Dios. Yo hice tal cosa, me congregué. Cumplí, Señor, cumplí, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué se complace Dios? ¿En que vos obedezcas un mandamiento o que te esfuerces a obedecer todos los mandamientos? Ciertamente, versículo 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, presta atención los mandamientos de Dios. Versículo 23, ¿por qué? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, a veces miramos un adivino en la calle y decimos, ¡qué horrible! Este adivino. Bueno, cuando yo no hago lo que Dios me dice, ¿verdad? Digo, voy a hacer, Dios me manda a hacer una cosa y yo digo, no, lo voy a hacer a mi manera. Esto no es la manera mejor. Soy lo mismo, estoy haciendo lo mismo que esa persona practica la adivinación. Es lo mismo, acá lo dice. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolo, idolatría es la obstinación. Cuando digo, no, yo voy a hacer las cosas a mi modo, no a la manera de Dios. Una persona obstinada, ¿verdad? Que hace las cosas a su criterio, ¿no? Es lo mismo que estar adorando a ídolos, dice Dios. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué le pasó al rey? Perdió su corona, ¿verdad? Aunque el pueblo lo tenía como rey, ya Dios dice, bueno, ya no son más el rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona, pues ahora mi pecado. ¿Qué hizo Saúl? Oyó al pueblo. ¿Vemos? Otra vez, el pueblo lo intimidó. Y él, por quedar bien con los hombres, no cumplió el mandamiento de Dios. Y eso es lo que pasa cuando queremos quedar bien con los hombres.
no cumplimos en los mandamientos de Dios, ¿verdad? Versículo 25, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y se rajó, o sea, se fue. Samuel se iba y el rey lo agarró de su manto. ¿Y qué le pasó al manto? Se rajó, se rompió. Entonces Samuel dijo, Jehová ha rajado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O sea, vuelve, dile al pueblo, o sea, que yo no pierda mi estatus, delante del pueblo. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Y después dijo Samuel, tráeme a Agar, rey de Amalek. Y Agar vino a él alegremente, o sea, vino contento. Ya acá estoy yo, el rey de Amalek, delante de Samuel, ¿verdad? Y dijo Agar, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces, ¿qué hizo el profeta? Cortó en pedazos a Agar delante de Jehová en Gilgal. Fue y lo destrozó. Era lo que tenía que hacer Saúl, pero no lo hizo, ¿verdad? Viene el profeta de Dios y termina el trabajo que Dios había mandado. Y después que hace eso, versículo 34, se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Lo abandonó. Lo abandonó el profeta, lo abandonó Dios a Saúl, ¿verdad? Perdió el trono. ¿Por qué? Porque no obedeció la palabra de Dios, ¿verdad? Por no obedecer la palabra de Dios. Bueno, vemos Usa y Saúl, ¿verdad? Quisieron hacer las cosas a su modo. Usa perdió su vida y Saúl perdió su reino. Bueno, vemos que Dios es muy exigente, ¿verdad? Para que obedezcan su palabra, sus mandamientos. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, sino es lo que dice el Señor. Por eso en nuestro hogar aquí, cada pregunta, cada cosa, o sea que me pasó tal cosa que... Vamos a ver lo que dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Sí, pero yo pienso que tenemos que hacer esto, yo pienso que... Pero ¿qué dice el Señor? ¿Verdad? Y ahí es donde traemos la bendición. ¿Por qué? Porque traemos la palabra de Dios en nuestro hogar, en nuestra vida, y la enseñamos. Esto es lo que tenemos que hacer, porque esto le agrada a Dios, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo, el del reino, de los dos reinos, cuando se divide después del reinado de Salomón. ¿Se acuerdan que 10 tribus se fueron para el norte y 2 tribus se fueron para el sur? ¿Tá? Por culpa del pecado de Salomón, el reino de Israel se parte, ¿verdad? Se divide. Y se van 10 tribus al reino del sur, 10 tribus al reino del norte, perdón, y 2 al reino del sur. El reino del norte fue gobernado por Jeroboam, ¿verdad? Y el reino del sur fue gobernado por Roboam, ¿verdad? Y bueno, y este reino, como dije, se dividió por el pecado de Salomón. Por el pecado de un rey se divide un reino. Muchas veces por el pecado de un hombre se divide una familia también, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado. Por el pecado que permitimos en nuestro hogar, se puede dividir nuestra familia. Vemos que Dios lo hace así trabaja Dios. Pero el templo de Dios, ¿dónde estaba? En el reino del sur. Estaba en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasaba? Los del norte iban a Jerusalén a adorar a Dios, ¿verdad? Y entonces tenían que pasar todo el territorio y ir por el reino del sur. Entonces, ¿qué tiene este rey? Una excelente idea. Decir, pero ¿para qué vamos a ir tan lejos si podemos hacer un templo acá? Acá en el norte. Vamos a hacer un templo acá. Así ustedes no viajan y no se esfuerzan y no se van para allá y pasan mal en el camino. Una buena idea, ¿verdad? Una buena idea. Entonces dice que hicieron un templo, ¿verdad? 2 templos hicieron. En Primera de Reyes capítulo 12, versículo 29 dice, Primera de Reyes capítulo 12, versículo 29 dice, y puso uno en Betel y el otro es en Dan. Betel, en la zona de Betel, y en la zona de Dan, ¿tá? Ahí hicieron 2 templos. Pero ¿cuál era el problema?
¿Cuál era el problema? Que Dios no había dispuesto que adoraran en Betel ni en Dan. ¿Dónde tenían que ir a adorarlo? A Jerusalén. A Jerusalén. Entonces vemos otra vez hombres pensando, vamos a hacer las cosas de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿verdad? Entonces vemos que Dios tampoco estaba conforme con estas decisiones, porque dejaron el mandamiento de Dios de lado. Versículo 30 al 31. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre lugares altos. Hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Otro pecado más. Hicieron templo. ¿Y quiénes eran los que tenían que servir en el templo? La tribu de Leví. Pero esto, ¿para qué vamos a traer gente de Leví? Acá hay cantidad de gente. Vamos a capacitar a... ¿Sabe qué? Vos vas a hacer, y vos también, y vos te vas a ser sacerdote. Vamos, acá hacemos el templo y ya está. ¿Verdad? Hacemos todo más rápido, más a nuestra conveniencia. Vemos que era una buena causa. ¿Está? Podemos mirar y decir, era una buena causa. Era para que la gente no fuera tan lejos a adorar, ¿verdad? En su mismo territorio fueran y se congregaran y fueran a adorar. Bueno, pero Dios no era lo que había dispuesto en la adoración. Debían ser en Jerusalén y los que servían en el templo, los levitas. Vemos una gran idea, pero no era conforme a los mandamientos de Dios. Versículo 32 al 33 dice, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que celebran en Judá. Y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdote que para los lugares altos que él había sacrificado. Versículo 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado de su propio corazón, ¿ven? E hizo fiesta a los hijos de Israel, subió al altar para quemar incienso. Bueno, él hizo fiesta como le hacían en Jerusalén, pero también vamos a inventar otra fiesta más, ¿verdad? Bueno, Dios había mandado esto. ¿Estaba contento Dios con lo que estaban haciendo el reinado del norte? Estaba contento. Miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1 al 4. Dice así: He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar palabra de Jehová, y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza sobre él se derramará. Versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prenderle, o sea, dijo: agárrenlo a ese hombre que entró en el templo. Y dijo esas palabras. Cuando él extiende su mano, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Bueno, ven que Dios maldijo este lugar. ¿Por qué? Porque no se hizo de acuerdo a la voluntad de Dios. No se hizo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y después, 300 años más adelante, pasa lo que profetizó este hombre. Lo dice en 2 Reyes capítulo 23, ¿verdad? Léanlo en su casa. Léanlo en su casa, para que vean, ¿verdad? Lo que Dios hizo, porque no tengo tiempo de leerlo yo, me encantaría, pero no tengo tiempo. Pero bueno, ¿qué le pasó a este profeta? El profeta que entró y le dijo ahí en Betel: bueno, van a venir, van a quemar tu altar, van a profanar el templo, los huesos, a 300 años después vienen y derraman las cenizas de los muertos arriba del altar, y eso es verdad, era algo inmundo para el judío, porque el judío no podía tocar hombres muertos, ¿verdad? Era algo inmundo, entonces ese lugar quedó inmundo. ¿Por qué? Porque derramaron cenizas de muertos, huesos de muertos. Bueno, pero ¿qué le pasó a ese profeta que vino y profetizó, ese profeta joven que Dios mandó? Bueno, volvamos a 1 Reyes capítulo 13, versículos 7 al 10.
¿Qué le pasó a este profeta? Vino, cumplió, ¿verdad? Hizo lo que Dios le dijo. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieran la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Y regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Hasta acá este hombre iba perfecto, este profeta joven, obedeciendo al pie de la letra, iba impecable. Versículo 11 al 17 dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que había pasado ahí en el templo que habían hecho, ¿verdad? En Betel. Le contaron también a sus padres la palabra que había hablado al rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. O sea, había venido del reino del sur, ¿está? Ese profeta. Y ese profeta se va, versículo 13, y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos se lo ensillaron, el asno, y él lo montó y fue atrás del profeta. Y bueno, y yendo tras del varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni beba agua de allí, ni regreses por el camino por donde fuere. Estaba cumpliendo al pie de la letra. Pero ¿qué pasó? Versículo 18. El otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta, como tú. Un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráeme contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Qué hizo el profeta viejo? Lo intimidó. ¿Se dan cuenta? El hombre tenía palabra de Dios, directamente de Dios. Este hombre viene y dice, yo tengo palabra de un ángel. ¿Se entiende? Bueno, este profeta joven, ¿qué hace? Escucha, ¿verdad? En vez de escuchar y seguir obedeciendo la palabra de Dios, obedeció la palabra de este viejo profeta. ¿Y qué dice Gálatas capítulo 1? Si un ángel del cielo viene y predica diferente, o sea, diferente mensaje, diferente evangelio que Dios te ha ordenado a ti que debes predicar, ¿qué es? Un maldito, un anatema, ¿verdad? Y fue lo que hizo este profeta viejo engañando a este joven. Pero este joven dice, pobre joven, pobre, cayó en las garras de ese profeta, le mintió, le dijo de un ángel. Pero él tenía palabra de Jehová, él tenía mandamientos directos de Dios. Él no podía estar escuchando, bueno, podía escucharlo pero no obedecerlo, ¿verdad? Este profeta joven fue intimidado por un falso profeta. Vino con mentira y le engañó para que, bueno, ¿qué? ¿Para qué lo engañó? Para que no le haga caso a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasó? Versículo 23 al 24. Cuando había comido pan, o sea, este hombre fue y comió pan, ¿verdad? Le hizo volver, o sea, todo lo contrario de lo que Dios le había mandado. Y se fue de la casa, versículo 24, lo topó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él. Y el león también junto al cuerpo. Bueno, ¿qué hizo Dios? Mandó un león a matarlo. ¿Ah? Pero el león ni lo comió, sino simplemente lo mató. No mató el asno, sino que el asno estaba parado ahí, el cuerpo, ¿verdad? Y el burro. El cuerpo, el burro y el león al lado. Vemos que Dios es muy severo cuando desobedecen la palabra de Dios, cuando son transgresores de la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando Cristo vino a la tierra, fue derecho a los sacerdotes, a los gobernantes, aquellos que tenían que ser directos con la palabra de Dios, derecho con la palabra de Dios, se habían agarrado otro camino, ¿verdad? Se habían desviado, gracias, se habían desviado del camino de Dios. Entonces Cristo viene derecho a ellos, ¿verdad? ¿Y qué les dijo? Ustedes dejaron la ley de Dios de lado para seguir mandamientos de hombre. Lo mismo se vuelve a repetir, ¿se entiende? Entonces debemos tener cuidado, ¿verdad? De que cuando venga alguien y nos traiga otro mensaje, mira, vino el Señor Jesús y me habló que tengo que decirte este mensaje. Yo tengo la palabra de Dios y está completa.
no preciso otro mensaje. No preciso otro mensaje, estamos completos, ¿verdad? Entonces no hay manera de desviarnos si nosotros estamos nuestra mira en las cosas de arriba, en la palabra de Dios, completos en la palabra, confiando que la palabra es la verdad. No tenemos manera de ser engañados, ¿verdad? Yo tengo la verdadera voluntad de Dios, que es su palabra. No necesito más, es suficiente. Entonces no debemos dejarnos intimidar. Vemos todo lo que pasaron estos hombres. ¿Por qué? Porque uno se dejó intimidar, ¿verdad? Haciendo, bueno, que no se caiga el arca. Pobre arca, se va a ensuciar. Se olvidó del mandamiento de Dios. Saúl, porque el pueblo le pidió, bueno, el pueblo le pidió, se olvidó de los mandamientos de Dios. ¿Se entiende? Este profeta, también viene un profeta, lo intimida, le dice, yo tengo palabra de Jehová por un ángel, se dejó intimidar, este hombre cayó. Bueno, vemos que Dios no tampoco dice, bueno, voy a ir contra el falso profeta. No, Dios no le hizo nada al falso profeta. Dios fue al profeta joven, porque fue a él que le mandó directamente, haz esto, ¿verdad? Y él no lo hizo. Bueno, ahí cayó el juicio de Dios sobre él, ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado, aquellos que somos sus hijos, somos aquellos profetas que predicamos el Evangelio, ¿verdad? Cada predicador del Evangelio, cada hijo de Dios es un profeta. ¿Por qué? ¿Qué hacía el profeta cuando iba a una ciudad? Arrepiéntanse y crean en Dios. ¿Y qué hace un hijo de Dios? ¿A dónde está? Arrepiéntanse y crean en Dios. ¿Se entiende? Somos profetas. ¿Por qué? Porque predicamos la palabra de Dios, hablamos de la palabra de Dios. Así dice el Señor. Así lo mismo dice el cristiano hoy en día. Dios dice en su palabra, el Cristo está, ¿verdad? Somos los profetas de Dios. Entonces tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. No de acuerdo a mi conveniencia, ni de acuerdo a mis gustos, ni de acuerdo a mis comodidades, o lo que a mí me gusta, o lo que dice mi corazón. Eso no corre, ¿verdad? Dios da mandamientos específicos, entonces el cristiano tiene que obedecer los mandamientos. Es un buen soldado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sé un buen soldado del Señor Jesucristo. ¿Y qué hace un soldado? Obedece las órdenes, ¿verdad? Obedece órdenes. Entonces para seguir a Cristo debemos seguir su palabra. Y cuando seguimos la palabra de Dios, Pablo nos enseñó, porque estuvimos estudiando el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Dios va a suplir lo que nos falta para crecer espiritualmente, para madurar espiritualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su palabra tenemos todo, no necesitamos más. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2, dice, si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces nuestro enfoque, ¿dónde está? En las cosas de arriba, ¿verdad? No en lo falso, no en las mentiras, sino en las cosas de arriba. No en nuevas religiones, sino en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, cuando miramos al Señor, contemplamos al Señor, seguimos al Señor, nos enamoramos del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el poder, como por el Espíritu del Señor, como por el Espíritu del Señor. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Mirar a Cristo. Es suficiente, dice Pablo. Es suficiente, hermano. Cristo es suficiente. No necesitamos más. No necesitamos otro nivel de gloria. Solo con Cristo llegamos al nivel de gloria que necesitamos, imitando al Hijo de Dios, estudiándolo, ¿verdad? Viviendo como Él vivió, hablar como Él, hacer lo que también Él hizo, tener misericordia, ¿verdad? Amar al prójimo. Bueno, todo eso, obedecer al Padre en primer lugar, todo eso hacía Cristo cuando abría los ojos. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, mirar a Cristo, ¿verdad? Mirar a Cristo y vamos a crecer, vamos a madurar. Cuando no miramos a Cristo no crecemos y no maduramos. Cuando una iglesia dice que no crece y no madura, ¿por qué es? Porque no mira a Cristo, no busca las cosas de arriba, sino que busca las cosas del mundo, ¿verdad? Las cosas de su carne, lo que a Él le gusta, lo que a Él le sirve. Nosotros no fuimos elegidos por Dios para buscar las cosas de arriba.
Dejemos de mirar lo falso, de escuchar lo falso, de seguir el legalismo, el misticismo, la filosofía del mundo. No necesitamos ser ascéticos, solo necesitamos conocer más íntimamente a Cristo. Y si lo estamos haciendo, estamos creciendo. Gloria a Dios, ¿verdad? Y Dios se está glorificando y nosotros vamos pareciéndonos más a Cristo y Dios nos va a estar usando más porque está contento. Entonces, ¿cómo me concentro en Cristo? ¿Cómo me concentro en Cristo? Lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Cristo? ¿Cómo me concentro en Cristo? Cuando miro su palabra. Cuando dejo de lado la filosofía del mundo. Dejemos dominar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Estar concentrados en Cristo. Somos fuertes mentalmente cuando estamos concentrados en Cristo. Somos fuertes espiritualmente cuando estamos mirando a Cristo. Pero somos débiles cuando dejamos de mirar a Cristo y su palabra. Salmo 1, ya lo sabemos de memoria. Día y noche meditan la palabra de Dios y será como árbol bien plantado. ¿Por qué? Porque día y noche meditan la palabra de Dios. ¿Y ahí de quién habla la palabra de Dios? De Cristo. ¿Se entiende? Entonces volvamos a las preguntas que hicimos en el arranque del mensaje, el principio del mensaje. ¿Cuáles son las tres cosas hoy en día que me esfuerzo en alcanzar? ¿Qué es lo que más me esfuerzo en alcanzar? ¿Cuáles son las tres cosas que hoy en día estamos buscando? 3. ¿Cuáles son las tres cosas que más me gustan? 4. ¿Cuáles son las tres cosas que pienso más en mi diario vivir? Y bueno, si es Dios, estás creciendo espiritualmente. Si es Dios, la oración y la palabra de Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Estás creciendo. Y por tus frutos lo vas a demostrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, por sus frutos lo conoceréis. Entonces cada uno de nosotros, lo bueno que podemos examinarnos, ¿verdad? Que tenemos tiempo de examinarnos delante de Dios y pensar, bueno, ¿qué es lo que ocupa en primer lugar en mi mente? Oremos, hermano. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a no dejarnos intimidar y seguir enfocado en tu palabra y en Cristo y poder vivir para la gloria de tu nombre y ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Señor, es tiempo ahora de que tu iglesia se sacrifique por ti. Ayúdanos, Señor, a dejar de lado nuestros gustos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, lo que dicta nuestro corazón, nuestra mente, y que podamos, Señor amado, implementar, oh Dios, tu palabra en nuestra mente y sea tu palabra que domine nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser. Y el nombre tuyo, Padre, se glorifique. El nombre de tu Hijo Jesucristo se glorifique, Señor amado, porque para eso estamos, para glorificarte. Así como Cristo vino a la tierra y a obedecerte, así también tú nos has puesto en esta tierra para glorificarte y honrarte. Señor, ayúdame, oh Dios. Ayuda a esta iglesia, a este pequeño rebaño que tú has apartado, Dios, para que viva para la gloria de tu nombre. Señor, gracias. Señor, ayúdanos que a través de tu Espíritu Santo me estés recordando todas estas palabras para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y orar por nosotros. Gracias por siempre estar ahí, acompañarnos y compartir los mensajes. Continuaremos, si Dios lo permite, el miércoles, estudiando Romanos, ¿verdad? Si Dios lo permite, continuaremos con nuestra tarea que es predicar la palabra de Dios. Muchas bendiciones y que pasen. Al inocente